un tema sumamente importante para mí, donde lo he titulado El crecimiento paulatinamente del siervo de Dios. El crecimiento paulatinamente del siervo de Dios. Y para yo tratar este tema sobre el crecimiento del siervo de Dios paulatinamente, yo he tomado un personaje de la Biblia que ya ustedes lo conocen y se han divertido con este personaje, uno de los apóstoles, Pedro, el apóstol Pedro. Y vamos a ver, en primer lugar, vamos a orar en primer lugar. Amén. Incline su rostro. No, el que quiera lo inclina, el que quiera se puede poner de pies. Amado Señor, tú que estás en los cielos, te damos las gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que me brinda a mí de predicar tu palabra, pero también de la oportunidad de yo ver a estos hermanos aquí juntos en el día de hoy. Gracias por ellos, gracias por tu iglesia y gracias por el mensaje que se va a predicar en estos momentos. Quita de mí cualquier palabra propia y permíteme yo anunciar exclusivamente lo que está en tu palabra registrada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, si ustedes me acompañan en Mateo capítulo 4, verso 18, allí vamos a encontrar un pasaje hermoso. Y es donde por primera vez en la historia de la Biblia se encuentra Pedro. O sea, Pedro aparece en la historia bíblica. Mateo capítulo 4, verso 18 dice de la siguiente manera: mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Allí es donde vemos por primera vez a Pedro en la Biblia. Ahí aparece Pedro. Pero ¿cómo Pedro aparece? Bueno, Pedro aparece, posiblemente la Biblia no da esos detalles, pero posiblemente Pedro aparece riéndose, un poco cansado, con una red para echarla al mar, para así tener un poco de pescado, que era su trabajo, ¿verdad? Para así mantener o sustentar a su familia. Entonces, creo que voy a quedar cortado en ese punto. No. Entonces, vemos a Pedro trabajando junto a su hermano Andrés. Y Jesús va caminando sobre la arena, ¿verdad? Y ve a estos dos hombres. Jesús no elegía a la persona por elegirlo. Cuando Jesús elegía a la persona, Jesús tenía un propósito detrás de ese llamamiento. Por esto es que usted no está aquí hoy porque Miguel ha invitado a algunos. No, sino porque Jesús tiene un propósito detrás de usted. El punto es que muchas veces nosotros no conocemos el propósito y otras veces lo conocemos, mas no queremos venir en pos de ese propósito. Entonces, vemos a Pedro que Jesús posiblemente se detiene un momento a ver a estos dos hermanos trabajar juntos. Y puede ser, la Biblia no lo dice, puede ser que Jesús diga: con estos hombres yo puedo hacer un trabajo excepcional. Y entonces Jesús ve a los hermanos y miren lo que le dice en el verso 19. Le dice: vengan, síganme. Esa fue la palabrita de Jesús. Vengan, síguenme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Ellos estaban allí buscando la manera de sustentar a su familia, mas Jesús lo llamó a ellos: vengan y síganme, porque lo voy a hacer más grande de lo que su mente alguna vez ha podido imaginar.
A veces nosotros estamos en un trabajo y nos sentimos cómodos en esta labor. A veces estamos en una familia, en un hogar, y nos sentimos cómodos en ese hogar. Pero hay uno que se ha detenido y te ha observado y te está diciendo: oye, si tú solamente decidieras seguirme, yo voy a hacer contigo cosas que quizás tu mente nunca ha imaginado. Pero no está hablando de seguir a Cristo como el mundo dice que lo sigamos. No, es que tú seas un seguidor verdadero de Cristo. Que muchas veces en este tiempo es difícil encontrar un seguidor de Cristo. Entonces Jesús le dijo: síganme y lo voy a hacer pecador de hombre. Al instante, dice el verso 20, al instante dejaron las redes y lo siguieron. ¿Qué estuvo pasando en este momento? Cuando Jesús le dice: oye, tú y tu hermano, dejen lo que están haciendo y venga, sígueme. Jesús no tenía una trulla de hombre atrás. Jesús andaba solo. Porque Jesús apenas estaba iniciando su ministerio. En ese momento Jesús estaba llamando a los primeros discípulos, primeros seguidores. Jesús no era un hombre reconocido en el pueblo. Jesús no provenía de una familia rica. Era pobre. Jesús no era alguien que estaba en un puesto que se podía observar que era bueno. Jesús no tenía dinero. Y aún así Jesús llamó a estos hombres y le dijo: sígueme. Pero estos hombres vieron algo en Jesús que no habían visto en otras personas. Y ese algo que estos hombres vieron en Jesús es lo que nosotros debemos de ver. Jesús era un hombre, terrenalmente hablando, que cuando hablaba con autoridad. Jesús tenía convencimiento. Jesús, cuando tú mirabas a Jesús, tú veías en este personaje, tú veías confianza y seguridad. Y Jesús no ofrecía mucho. Jesús lo que le ofreció a ellos era: te voy a hacer un pescador de hombres. O sea, yo voy a usarte a ti para que a través de ti personas vengan y resuciten de la muerte. Porque todo aquel que está separado de la gloria de Dios, todo aquel que está separado del evangelio de Cristo, espiritualmente está muerto. Recuerdo un texto que estábamos leyendo en la escuela dominical cuando se estuvo diciendo que Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y que los pámpanos separados de Cristo, de la vid, nada pueden hacer. Nosotros estamos separados de Cristo, somos personas como una rama que tú la echas al fuego. Entonces Jesús le dijo: yo lo voy a hacer a ustedes, les voy a enseñar a ustedes, les voy a dar el poder a ustedes de que ustedes sean hombres diferentes del montón. Pregúntate si tú eres uno más del montón. Si tú eres uno más en tu casa. Si tú eres uno más en tu trabajo. Pregúntate si tú eres uno más en tu sector. Cristo vio en estos dos hombres que eran normales, que eran personas uno más. Inclusive Pedro no tenía educación. Pedro era un hombre que no tenía estudios avanzados. Un pescador, gran cosa. Y a ese pescador fue que Cristo eligió. Pero miren otro punto. Pedro
Pedro, seguramente la Biblia no lo dice, no da esos detalles, no me malinterpreten. Seguramente el apóstol Pedro había tenido muchos problemas con otros hombres, porque dice la palabra que Pedro era un hombre iracundo. Pedro era un hombre en que sacar su machete, como lo llamamos en buen dominicano, sacar su espada y darte un machetazo, como lo decimos. Pedro no iba lejos. Bueno, lo vemos cuando a Jesús lo fueron a arrestar. ¿Qué Pedro hizo? ¡Pam! Un machetazo en la oreja. Y Pedro no le tiró a cortarle una oreja a ese hombre, porque es imposible que tú en un pleito tú vengas y le cortes una oreja a un hombre. Pedro le tiró a llevarle el cuello a ese hombre. Pero ese hombre, al ser un militar, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos un militar que ellos son bastante rápidos. Yo lo veo en YouTube, cómo se tiran de los motores y hacen sus cosas. Y este que era un militar entrenado, él posiblemente evadió y la espada le rozó ahí y le mochó la oreja. Viendo estas características del apóstol Pedro, que no mediaba palabra, posiblemente él había tenido muchos problemas antes. Y aún así, Cristo lo llamó. No importa quién tú eres, Cristo te está llamando. Y lo que Cristo busca es hacerte extraordinario en un mundo donde dice que tú no vales nada. En un mundo donde las personas superiores lo que buscan es pisotearte. Cristo dice, yo puedo hacerte extraordinario. Yo puedo hacerte a ti pescador de hombres. Miren lo que dice Lucas. Otro punto que vemos de el apóstol Pedro, Lucas capítulo 22, del verso 54 en adelante hasta el 62, dice Lucas 54, dice Lucas así. Este es un punto interesante. ¿Por qué es interesante? Sencillo. Jesús llama a Pedro, dura aproximadamente 3 años entrenándolo, enseñándolo, dándole conocimiento. Pedro iba creciendo poco a poco, paulatinamente iba creciendo con Jesús. Inclusive dentro del ministerio de Jesús habían subdivisiones. Pedro era uno de los más cercanos a Jesús. Pedro, inclusive algunos estudiosos de la Biblia dicen que Pedro era el vocero. Pedro era como que el más lanzado. Cuando había una enseñanza, una parábola, ¿verdad? Que los discípulos no entendían, ¿qué pasaba? Esto no lo dice la Biblia, no me malinterpreten, pero según los estudiosos, Pedro era el vocero. El grupo de discípulos, oye Pedro, ¿qué fue lo que el maestro quiso dejar dicho ahí? Ve y pregúntale. Y Pedro dice, Señor, no entendimos esa parábola, explícanos la palabra del sembrador. No lo entendimos. Por ejemplo, Pedro era el vocero de los apóstoles, era quien llevaba las quejas, pero fue creciendo paulatinamente. Entonces, ¿qué pasa? Llega el momento en que Pedro cayó. Pedro negó a Cristo. Llega el momento en que Pedro decide, por miedo, hoy lo podemos hacer por muchas otras razones, Pedro llegó al punto de caer ante la presencia de Dios. Y esto nos deja mucho que decir. Hermanos, no es que porque tú aceptaste a Cristo, tú no vas a tener luchas internas. No es que porque tú aceptaste a Cristo, tú no vas a tener caídas. Vemos a Pedro que cayó. Hoy día cuando una persona cae, el mismo hermano de la iglesia lo que hace es que lo matamos. Fuera. Tú estás en la carne, demonio. No es así.
Y vamos a ver que no es así, porque vamos a ver un texto al final, en Hechos capítulo 2, pero estamos en Lucas capítulo 22. Entonces, miren lo que pasó allí. 54. Lucas capítulo 22, verso 54, dice: prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro, miren el amor de Jesús, de Pedro hacia Jesús. Cuando a Jesús lo entraron presos, Pedro, no sé qué, como Marcos, no salió corriendo. Pedro se escondió y se fue detrás de Jesús, viendo todo lo que pasaba. Eso es un seguidor. Persigue a su líder. No importa lo que esté pasando ese líder, el seguidor lo persigue, el discípulo lo persigue para ver qué está pasando, para apoyarlo. Eso hizo Pedro mientras los otros, bien gracia, corriendo. Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos, pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Había mucho frío. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo: este estaba con él. Es lo que nuestro hermano Reinaldo nos estuvo diciendo ahorita. Que a veces tú andas con una Biblia pasándote por cristiano, pero no eres cristiano. Eres un criminal. Eres un mentiroso. ¿Ven el asunto? Entonces, hablábamos de que el cristiano tiene que conocerse a distancia. Pedro mandaba una Biblia. Pedro mandaba con un letrero: soy cristiano, yo sirvo a Cristo, yo conozco a ese hombre. Pero una criada lo vio, miren lo que pasó, lo vio allí sentado a la lumbre, lo vio ni hablando, lo vio sentado. Óiganme, lo miró detenidamente y dijo: este estaba con él. El cristiano debe de ir creciendo paulatinamente a tal punto de llegar a parecerse a su Señor, a Jesucristo. Si tú y yo no logramos crecer a tal punto de que las personas, así sea que andemos con un pantalón corto y una flanelita haciendo ejercicio, las personas no digan: tú eres cristiano, sin conocerte, hermanos, tenemos que revisarnos. Tenemos que ir creciendo paulatinamente. Entonces dice ella: este estaba con él. Miren lo que dice Pedro. Pero él lo negó. Pedro lo negó. Muchacha, yo no lo conozco. Esas fueron las palabras de Pedro. Pedro en ese momento cometió dos pecados. El primero lo pensó. Pensó en decir no conocer a Cristo. Ya eso es un pecado. El segundo lo llevó a la consumación. Yo no lo conozco. Ya ahí está la mentira. ¿Y por qué Pedro dijo esto? Porque Pedro tenía miedo. Hermanos, ¿algunas veces nosotros hemos tentado hablar mentira? Ser tentado a hablar mentira no es yo tener la obligación de hablar mentira. Porque quizás el hombre no te está viendo, no sepa lo que tú estás hablando, pero hay uno que conoce el corazón. Y tarde o temprano te va a pasar factura. Tarde o temprano. Entonces, poco después lo vio otro y afirmó: tú también eres uno de ellos. Pedro no estaba hablando
Lo único que Pedro dijo fue: yo no conozco a ese hombre. Y más adelante otro dice: tú también eres uno de ellos. Dice Pedro: no, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Otra vez, continuamente, Pedro está pecando. Pedro está mintiendo. ¿Cuánto de lo que estamos aquí hemos mentido en esta semana? Pedro estaba mintiendo. ¿Tú mentiste en esta semana? ¿Cuánto de lo que estamos aquí hemos mentido hoy, en el día de hoy? Yo, si tuviese un lector de mente, supiera todos el que ha mentido en estos momentos. Pero no puedo. Pero Cristo sí puede. Entonces vemos a Pedro mintiendo. Entonces, como una hora más tarde, otro acusó, seguro que este estaba con él. Miren, que es Galileo. Hombre, no sé de quién estás hablando, replicó Pedro. En ese mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. Pedro cayó ante la presencia de Dios. ¿Cuántas veces tú estás y yo estoy cayendo ante Dios? ¿Y cuántas veces venimos a la presencia de Dios y le pedimos perdón? Vemos a Pedro cuando fue llamado. Después vimos a Pedro 3 años aproximadamente teniendo experiencias con Dios, un crecimiento con Dios, viendo milagros. Pedro vio cómo el Señor multiplicó 5 panes y 2 peces para 5,000 personas. Pedro vio cómo el Señor alimentó a 4,000 personas. Pedro vio cómo la hija de Jairo fue levantada de los muertos. Pedro vio la transfiguración de Cristo, que nadie podía verlo porque quedaba ciego. Pedro vio esos 3 hombres junto a Cristo, que eran Elías, Moisés y Cristo. Esos 3 hombres juntos. Elías y Moisés murieron muchos años antes de Cristo venir. Pero en la transfiguración, esa luz como la del sol era lo que estaba en el cuerpo de estos 3 hombres. Ustedes que están allá afuera, miren el sol por 40 segundos. Creo que no van a soportar ver mucho. Así era la transfiguración de Cristo. Y se le apareció Elías y Moisés, hombres que hace años habían muerto. Pedro vio esto. Pedro fue creciendo paulatinamente. Pedro fue quien le dijo a Jesús, en un momento que se estaba hundiendo: Señor, nos estamos hundiendo en el mar. Y Jesús, y cuando se estaba hundiendo en la barquita, vieron de allá para acá Jesús caminando en el mar. Can, 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 can. ¡Un fantasma! Fue lo que gritaron los discípulos. Mas Pedro dijo, como le estoy diciendo, que era el más lanzado: ¿quién eres? Pedro: soy yo, Jesús. Si eres tú, a que yo también vaya. Pedro: camina, ven acá, muchacho, ven. Bajó un pie en el agua y empezó a caminar. Pedro vivió esto. Claro, miró hacia atrás, vio las olas, la marea un poco fuerte y dudó y se hundió. Pero ahí estaba la mano salvadora de Cristo. No importa en qué momento tú estés viviendo. No importa si tú mismo o tú misma te desprecia. No importa si tú no le estás viendo salida a tu vida. No importa si tú estás cansado o cansada de luchar. Recuerda que ahí está la mano de Cristo. Recuerda que Cristo te ha elegido, no para que viva una vida conforme al modelo de este mundo, sino una vida conforme al modelo de Cristo. Entonces vemos a Pedro que ha caído. Las escrituras nos revelan
que cuando el gallo cantó, él recordó lo que Cristo le había dicho de que iba a suceder con Pedro. Y dice la palabra que él lloró amargamente. Habemos personas, hermanos, que sabemos que estamos caminando mal ante la presencia de Dios. ¿Y saben por qué no pensamos mucho? Porque hay una parte en nuestro interior que nos dice que es el Espíritu Santo, nos dice que hemos pecado, entonces nos sentimos mal. Nos sentimos como un peso. Y después, así sea el año o los 2 años, tenemos que ver a esa persona y pedirle perdón. Habemos otros que sabemos que hacemos el daño, que hacemos el pecado, lo cometemos, y cuando vemos a la persona, no podemos levantar la mirada delante de esa persona. A veces sé que aquí hay personas que podemos estar pensando en estos momentos, wow, y yo puedo tener perdón por lo que yo cometí, por lo que yo hice. ¿Dios puede perdonarme? Sí, Dios puede perdonarte. Dios está esperando que tú vengas a Él. Y no te está diciendo a ti, acepta a Cristo en tal iglesia. No te está diciendo a ti, acepta a Cristo ante tal pastor o tal predicador. No nos está diciendo a nosotros, acepta a Cristo ante tal religión. Cristo te está diciendo, conóceme. Solamente date la oportunidad de conocerme y de servirme. Esto no quiere dejar dicho que tú vas a ser perfecto, es imposible. Pedro cayó. Hoy día, como dije anteriormente, los cristianos, cuando una persona cae en pecado, somos los peores enemigos. Lo matamos, espiritualmente hablando, a tal punto de que lo echamos hasta de la iglesia. Es común escuchar a las personas, ay, fulano está en disciplina, en vez de nosotros agarrarlo y cuidarlo, curarle las heridas. Porque tú caes, yo caigo, él cae, pero levántame, no me acuse. Yo no veo en la Biblia que los apóstoles estaban acusando a Pedro. Pedro, tú eres un traidor. ¿Cómo tú, Pedro, fuiste capaz de negar a Jesús? ¿Cómo? Si tú has llegado a Él más que nosotros. ¿Cómo? Yo no veo eso. Sin embargo, yo veo en Lucas capítulo 2, que allí en Hechos capítulo 2, allí viene entonces la promesa. El Espíritu Santo en el día del Pentecostés se derramó en el aposento alto, donde había aproximadamente 120 personas, y ellos fueron llenos de todo el poder de la palabra de Dios. Y aquel hombre que fue llamado en Mateo 4:18, aquel hombre, después vimos en Lucas capítulo 22, capítulo 22, del verso 54 hasta el 62, vimos cómo fue creciendo a tal punto de que él pecó, pero poco tiempo después, aproximadamente 53 días después, vemos cómo el Espíritu Santo, cuando descendió, cayó sobre Pedro. Y la multitud, en Hechos capítulo 2, vemos la multitud diciendo, estos hombres están locos, están borrachos, han bebido de más. Mas Pedro se levantó. Aquel que traicionó a Jesús, aquel que cayó, aquel que pecó, seguía en un proceso de crecimiento. Y ahí la etapa del crecimiento de Pedro no se paró cuando Cristo fue al cielo, sino que cuando el Espíritu Santo vino, el Espíritu Santo utilizó a Pedro para dar el primer sermón de la historia, con el cual como 3,000 personas aceptaron a Cristo en ese día y fueron bautizadas, sin contar mujeres y niños.
Yo no quiero que tú te lleves de esta prédica todo lo que he dicho. No. Pero quiero que sí te lleve una cosa. No, si te lleva esto que te voy a decir a continuación, yo habré cumplido con mi propósito en esta prédica. Y es, tú no estás solo. Por más que tú veas a tu alrededor, por más difícil que tú veas tu vida, por más difícil que tú veas esos problemas personales, ese vacío que te está comiendo por dentro, a veces habemos personas que estamos a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana despiertos pensando en cosas. Dios no va a dejar que tú te hundas. Ahí está el brazo poderoso de Dios. Tú no estás solo. Aunque el mundo diga que tú no eres nadie, aunque el mundo te maltrate, aunque tú mismo te ponga obstáculos en tu vida, tú no estás solo. Quizás para Pedro su vida era morir pescando en alta mar, al lado de su hermano Andrés. Con eso ellos estaban felices hasta que conocieron a Cristo. Hermanos, no desperdiciemos la oportunidad. No la desperdicies. No hay una edad para tú tener un encuentro con Dios. No existe una edad para tú partir de esta tierra. Pero sí hay un tiempo señalado, el cual yo no lo sé, que Cristo va a juzgar a cada uno de nosotros. Allí no va a importar que Miguel fue fulano de tal en esta tierra, esto, lo otro. Allí va a importar, por tus frutos te conoceré. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Qué tú estás haciendo? Voy a culminar diciendo, no me acuerdo el país, pero sí me acuerdo del artista, un artista adventista. Yo no soy adventista, pero esto le pasó a un artista adventista dominicano, José Gómez. Uno de los artistas más escuchados en esa denominación. Me encantan sus canciones. Y José Gómez en los años, no me acuerdo, 1900 y algo, él fue a otro país. Creo que fue en 1900 y algo. Fue a otro país a cantar Jesús es mi capitán. Ese hermoso himno. Jesús es mi capitán. Y allí había un capitán en esa prédica. Y él hizo la canción de él. Y él entonces empezó a cantar esa canción. Hasta el ejército cantaba esa canción. Jesús es mi capitán. Hermanos, traje esta anécdota a colación para decir que no importa lo alto que tú puedas llegar, si tú no tienes a Jesús como guía, tú no eres nada. Yo no soy nada. Tenemos que venir a Cristo. Arrepiéntete de tu pecado. Culmino diciendo lo siguiente, Hechos capítulo 2, verso 39. Vemos después de que Pedro estuvo el gran sermón con la cual como 3,000 personas se convirtieron, ¿verdad? Sin contar mujeres y niños. Vemos que en el verso 39 de Hechos capítulo 2 le preguntan a Pedro, lo que había escuchado el mensaje: hermanos, ¿qué haremos? Dice la palabra que ellos estaban compungidos de corazón. Y le preguntan,
¿qué haremos ahora que hemos escuchado este mensaje? Y Pedro le contesta: arrepiéntase cada uno de sus pecados y bautícese para el perdón de sus pecados. Hermanos, no es suficiente que tú digas que crees en Dios. No es suficiente que tú ores a Dios. No es suficiente que tú leas la Biblia. No es suficiente que tú vengas a la iglesia. Lo suficiente es arrepentirte de tus pecados. Es lo único que puede llevarnos a la presencia de Dios. Lamentablemente, si no nos arrepentimos de nuestros pecados, continuaremos en el sepulcro espiritual, muerto. Hermanos, espero que el mensaje haya podido ser entendido. Pedro fue creciendo poco a poco, a tal punto, ese crecimiento llegó a tal lugar, que Pedro, cuando lo persiguieron, Pedro murió. La tradición dice, la Biblia no lo dice, la tradición dice que él murió crucificado. Pero él dijo, aquel que había negado a Cristo, él dijo: espérense. Esto es según la tradición. Él dijo: espérense, yo no soy digno de morir como mi Señor. Crucifíquenme con la cabeza hacia abajo. Y a ese punto llegó el crecimiento de Pedro. ¿A qué punto está llegando el crecimiento tuyo para con Dios? ¿A qué punto llega? ¿Eres capaz de morir hoy por Cristo? Sin pensar en nada más. ¿Eres capaz? ¿Eres capaz de ir a la cárcel hoy por Cristo sin pensar en nada más? ¿Eres seguidor de Cristo? Pedro lo demostró muriendo. ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es nuestra razón de vivir? ¿Tenemos alguna? Si hay alguien que ha entendido este mensaje y quiere aceptar a Cristo como su Salvador en esta mañana, este es el momento. Yo no te ofrezco una iglesia, yo no te ofrezco diversiones, pero sí te puedo enseñar cómo obtener la salvación a través de la palabra de Dios. ¿Hay alguien en esta mañana que quiere iniciar un camino, su camino con Cristo, que quiere invitar a Cristo a ser parte de su vida? ¿No hay nadie? Entonces, si no hay nadie, mi propósito ha terminado aquí. Tu vida está en ti, en tus manos. Yo solamente he cumplido con decir el mensaje de Dios. Yo me lavo las manos en cuanto a ti. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y así vamos a culminar con una oración. Si hay alguien que quiere que oremos por algo en especial, este es el momento, o de lo contrario, oremos para culminar. ¿Nadie? Bien, hermano Elvis. Ore por el país.
por la pandemia, está cogiendo mucho más fuerza hoy en día. Y lo que viene no es bueno. Oremos entonces por nuestro país y la pandemia, el COVID-19 que nos está azotando fuertemente. Oremos. Amado Señor, gracias. Gracias por las cosas que tú nos has permitido nosotros obtener. Dentro de ella, Señor, aquella que nos ha protegido del COVID-19. Pandemia que ha azotado el mundo, el cual los muertos son incontables, Señor. Gracias te damos porque a pesar de que nuestro país, la República Dominicana, ha sido azotada menos que otros países en comparación, tú nos has cuidado. Hemos tenido noticias de personas cercanas que han muerto del virus. Hemos tenido de personas allegadas que han estado internos y entubados con el virus, pero a nosotros, a tu iglesia, tú lo has protegido. Padre, no tenemos cómo agradecerte de que un año completo con esta pandemia, ninguno de nosotros, juntándonos cada día con personas, ninguno de nosotros hemos contraído esta enfermedad. Permítenos poder seguir así. Sigue cubriéndonos con tu sangre. Sigue, Señor, llevándonos bajo tus alas en esta pandemia. Mira que muchas personas en estos momentos están padeciendo de esta enfermedad. Muchas personas en estos momentos están llorando a un familiar. Mira, Señor, que en estas fiestas hay personas que se van a contagiar. Cuídalo, protégelo y permite que esta enfermedad, Señor, pueda ir desapareciendo en este nuevo año. Señor, a través de tu palabra, nosotros, haciendo uso de ella, no con el poder de nosotros, reprendemos esta enfermedad. Por el poder de tu palabra, Señor, no porque haya poder en nosotros, reprendemos el COVID-19 y declaramos por medio de tu palabra de que tus siervos, tus hijos, no verán esta enfermedad. Señor, y esperamos, soñamos, confiamos en que este nuevo 2021 vamos a ver un milagro extraordinario en cuanto a esta pandemia. Señor, mira a tu iglesia, cuídanos, protégenos y permite que no seamos una iglesia fría, una iglesia que enseñemos doctrinas humanas, sino que sigamos tus preceptos, tus mandamientos. Y Señor, permite a que nosotros podamos crecer en conocimiento para no dejarnos engañar, y en conocimientos para ir a salvar al perdido del pecado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. De esta forma estamos despedidos, no de este lugar, porque